Intentas avanzar, pero tu pasado no deja de arrastrarte hacia atrás. Quizás sea un error del que te arrepientes, una persona que te hizo daño o una versión de ti mismo de la que no puedes escapar. Quieres ser libre, pero tu mente no deja de reproducir los mismos recuerdos, el mismo dolor, los mismos, y sí. O tal vez estás atrapado en las garras de las expectativas, persiguiendo el éxito, la aprobación o la vida perfecta, sintiendo siempre que vas por detrás. No importa cuánto consigas, nunca parece suficiente. Cuanto más intentas controlar las cosas, más exhausto y ansioso te sientes. Y luego está el miedo al futuro. ¿Y si las cosas no salen según lo planeado? ¿Y si tomas la decisión equivocada? Te aferras con fuerza, tratando de forzar la certeza, pero todo lo que encuentras es estrés y frustración. Buda conocía esta lucha. Vio cómo el apego, ya sea al pasado, a las expectativas o al control, crea sufrimiento, pero también descubrió el camino hacia la libertad. El arte de dejar ir es una de las enseñanzas más poderosas del budismo. Y una vez que la dominas, la vida se vuelve más ligera, más clara y más pacífica. En esta guía, aprenderás a dejar ir no solo como concepto, sino como forma de vida. Y una vez que lo hagas, te darás cuenta de algo que te cambiará la vida. La libertad nunca estuvo fuera de ti, siempre estuvo dentro. 1. Comprender por qué aferrarse crea sufrimiento. El sufrimiento comienza en el momento en que empezamos a aferrarnos a personas, posesiones, ideas, a la versión de nosotros mismos de la que nos negamos a desprendernos. Buda enseñó que dukkha, o sufrimiento, tiene su origen en el apego. Creemos que si nos aferramos a algo con suficiente fuerza, no nos dejará. Pero en realidad, cuanto más nos aferramos, más sufrimos cuando la vida nos obliga inevitablemente a cambiar. El control es una ilusión, pero la mente lo busca desesperadamente. Intentamos dictar cómo debe comportarse la gente, cómo debe desarrollarse la vida y cómo debe ser el futuro. Pero la paradoja del control es esta: cuanto más se intenta controlar las cosas, más se siente uno fuera de control. Uno se vuelve ansioso, inquieto y exhausto. Se vive en constante tensión, temiendo que si uno se relaja, aunque sea un momento, todo se vendrá abajo. El budismo enseña que la verdadera libertad no proviene de controlar la vida, sino de rendirse a ella. Hay una vieja historia budista sobre dos monjes que caminaban por un sendero cuando se encontraron con un río. Una mujer se para en la orilla, incapaz de cruzar. El monje más viejo la carga sobre su espalda y la lleva al otro lado. Horas más tarde, mientras continúan su viaje, el monje más joven finalmente estalla. ¿Por qué cargaste a esa mujer? Somos monjes. ¿Se supone que no debemos tocar mujeres? El monje mayor simplemente responde: la dejé en el suelo hace horas. ¿Por qué sigues cargando con ella? Esta historia revela la verdad sobre el apego mental. Mucho después de que un acontecimiento haya pasado, seguimos aferrándonos a él, repitiendo viejas conversaciones, reviviendo dolores pasados, negándonos a dejarlo ir. El peso que llevamos no es físico, sino mental. Si te sientes agobiado, es hora de soltar lo que ya no necesitas. Tómate un momento para reflexionar. ¿A qué te estás aferrando? ¿Es arrepentimiento por algo que no puedes cambiar? ¿Un rencor que solo envenena tu propia paz? ¿Un miedo a lo desconocido que te impide avanzar? Escríbelo. Luego pregúntate: ¿cómo me sirve realmente este apego? Si solo trae sufrimiento, entonces, ¿por qué no lo dejas como el monje en el río? La libertad comienza en el momento en que decides dejar ir. 2. El arte de dejar ir comienza con la conciencia. Dejar ir no es algo que se fuerza. Es algo que ocurre de forma natural cuando te das cuenta de a qué te estás aferrando. Buda enseñó que el sufrimiento no proviene de la vida en sí, sino de nuestra resistencia a ella. Nos aferramos a las expectativas, a los errores del pasado y a futuros imaginarios, creyendo que si pensamos en ellos lo suficiente,
podemos cambiarlos. Pero cuanto más nos aferramos a estos pensamientos, más atrapados nos sentimos. El primer paso para dejar ir es la conciencia. No puedes soltar aquello a lo que no te das cuenta de que te estás aferrando. El budismo enseña que no somos nuestros pensamientos. Nuestras mentes crean historias, miedos y deseos, pero el hecho de que aparezca un pensamiento no significa que sea real o que debamos creerlo. Cuando damos un paso atrás y nos convertimos en observadores de nuestras mentes, empezamos a ver con qué frecuencia reaccionamos sin pensar, con qué frecuencia dejamos que las emociones dicten nuestras acciones y con qué frecuencia revivimos viejas heridas como si nos definieran. Imagínate de pie junto a un río. Las hojas flotan en la superficie del agua. Algunas son brillantes y hermosas, otras son oscuras y marchitas. Tienes dos opciones. Puedes meter la mano, agarrarte a una hoja y luchar contra la corriente, o simplemente verlas pasar sin tocar. Esto es mindfulness. Tus pensamientos son las hojas. La mayoría de las veces extiendes la mano, agarras una y te aferras con fuerza, permitiendo que te arrastre río abajo hacia el estrés y el sufrimiento. Pero el secreto es que no tienes por qué hacerlo. Puedes observar cómo aparece cada pensamiento, reconocerlo y dejar que se aleje sin apego. Prueba este sencillo ejercicio ahora mismo. Cierra los ojos e imagina tus pensamientos como nubes que pasan por el cielo. Durante 2 minutos, no te involucres con ellos, solo obsérvalos flotar. Observa cuáles te provocan resistencia. Tal vez sea una preocupación por el futuro. Tal vez sea un arrepentimiento por el pasado. En lugar de analizarlos o luchar contra ellos, simplemente obsérvalos. Esta práctica por sí sola puede cambiarte la vida porque revela una verdad que el budismo ha enseñado durante siglos. Tú no eres tus pensamientos. En el momento en que reconoces esto, empiezas a recuperar tu poder. Dejar ir comienza en el momento en que dejas de identificarte con el ruido de tu mente. 3. Dejar ir el pasado. Ya no existe. El pasado es un fantasma que permanece solo en nuestras mentes. El arrepentimiento, la culpa y la nostalgia provienen de la misma ilusión. La creencia de que de alguna manera podemos cambiar lo que ya ha sucedido. Nos decimos a nosotros mismos, si tan solo hubiera hecho las cosas de otra manera, si tan solo hubiera dicho esto en lugar de aquello, si tan solo hubiera tomado una decisión diferente. Pero pensar si tan solo es una prisión. El pasado es inmutable y sin embargo lo revivimos una y otra vez, castigándonos por momentos que ya no existen. El budismo enseña que el tiempo es una ilusión. El pasado no es más que un recuerdo. El futuro es solo una idea. Lo único real es este momento, ahora mismo. Cuando nos detenemos en lo que ya ha sucedido, nos robamos el presente. Imagínate intentar avanzar mientras arrastras una cadena enorme detrás de ti. Esto es lo que hace aferrarse al pasado. Te pesa, te ralentiza y te impide experimentar realmente la vida a medida que se desarrolla. Un maestro zen tenía una taza de té favorita. Estaba bellamente elaborada. Era una posesión preciada, pero no se aferraba a ella con apego. Cada vez que bebía de ella, la disfrutaba como si ya estuviera rota. La apreciaba plenamente en el momento, sabiendo que un día se rompería. Y efectivamente, un día, la taza de té se cayó y se rompió. Pero el maestro no se afligió, porque en su mente, la taza ya se había roto mucho antes. Había aceptado la impermanencia antes de que ocurriera la pérdida. Así es como debemos aprender a ver el pasado, ya desaparecido, ya liberado. Prueba este ejercicio ahora. Cierra los ojos e imagina que llevas una mochila pesada. Dentro están todos tus arrepentimientos, errores y recuerdos dolorosos. Siente su peso tirando de ti hacia abajo. Ahora, imagínate dejando la mochila y alejándote, sintiéndote más ligero, más libre. El pasado no te define,
ya se ha ido. La única pregunta que importa es, ¿qué harás con este momento? 4. Libera las expectativas. El mundo no te debe nada. La mayor parte del sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de lo que esperábamos que sucediera. Avanzamos por la vida con una lista de deberes. La gente debería tratarme de cierta manera. Mi carrera debería haber funcionado de otra manera. Mis relaciones deberían ser más satisfactorias. La vida debería ser justa. Pero a la realidad no le importan nuestros deberes. Cuanto más nos resistimos a lo que es, más sufrimos. El Buda enseñó el camino intermedio. No aferrarse demasiado a los deseos, pero tampoco caer en la pasividad. Se trata de equilibrio, actuar sin apegarse a los resultados. Debes esforzarte por alcanzar tus metas, pero si las cosas no salen como planeaste, debes estar dispuesto a adaptarte y aceptar. La vida nunca se desarrollará exactamente como quieres, y eso no es un fracaso, es solo la realidad. Imagina un río. Si intentas forzar el agua a fluir en línea recta, solo conseguirás agotarte. El río se mueve como quiere, trazando su propio camino. Puedes luchar contra él o aprender a fluir con él. La mayoría de la gente se pasa la vida intentando controlar el río, exigiendo que se doble a sus expectativas. Pero la verdadera paz viene de la rendición. Aprender a navegar por las corrientes en lugar de resistirse a ellas. Tómate un momento para reflexionar. Escribe 3 expectativas que tengas sobre la vida, sobre los demás o sobre ti mismo. Quizá esperes que la gente te trate siempre con amabilidad. Quizá creas que el éxito debe llegar rápidamente. Quizá pienses que el amor siempre debe sentirse sin esfuerzo. Ahora pregúntate, ¿qué pasaría si dejara de lado estas expectativas? ¿Sentirías la vida más ligera? ¿Estarías más en paz? La respuesta es sí. Deja de lado la idea de que el mundo te debe algo. Deja de lado los deberes y acepta lo que es. 5. El desapego no significa indiferencia. Muchas personas malinterpretan la enseñanza budista sobre el desapego, creyendo que significa desconectarse de las emociones o evitar las relaciones. Pero este no es el caso. El budismo no te enseña a dejar de amar, te enseña a amar sin aferrarte, a apreciar sin poseer, a experimentar plenamente sin temer la pérdida. El amor verdadero no se trata de control, se trata de presencia. Piensa en el amor como si tuviera una mariposa en la mano. Si la agarra con demasiada fuerza, la aplasta. Si intenta obligarla a quedarse, hace daño a lo que más aprecia. Pero si mantiene la mano abierta, la mariposa permanece por elección, descansando ligeramente en la palma de su mano. Esta es la forma budista de entender el amor y la vida. Cuando se desprende de la necesidad desesperada de retener algo, permanece de forma natural y pacífica. El desapego no significa que no te importe. Significa que te preocupas profundamente sin miedo. Amas a los demás sin hacerlos responsables de tu felicidad. Persigues metas sin vincular tu autoestima al resultado. Disfrutas de las experiencias de la vida sin tratar de aferrarte a ellas para siempre. Cuando dejas de aferrarte, te vuelves más ligero, más libre y más tranquilo. Piensa en las ocasiones en las que te has sentido más ansioso por perder algo, una relación, un trabajo, una oportunidad. Esa ansiedad no era amor ni pasión, era miedo. Miedo a la pérdida, al cambio, a lo desconocido. Pero el miedo no es amor. El miedo es la jaula que te impide experimentar la vida de verdad. Prueba esta práctica la próxima vez que sientas que te aferras a algo o a alguien. En lugar de aferrarte con fuerza, di para ti mismo: aprecio este momento tal como es, sin necesidad de que dure para siempre. Respira en la experiencia, sabiendo que nada puede perderse realmente cuando la has vivido plenamente. Cuanto más te aferras, más sufres. Cuanto más dejas ir, más permites que la vida se desarrolle como debe. 6. Dejar ir el ego, la fuente de resistencia. El ego es la fuente de la mayoría de nuestras luchas. Es la voz interior que dice:
debo tener razón, debo ser importante, debo ganar, nos convence de que estamos separados de los demás, de que debemos defendernos, de que debemos demostrar constantemente nuestro valor. Pero en realidad, el ego no es más que una ilusión, un yo falso que crea un sufrimiento innecesario. El Buda enseñó que el ego se alimenta del control. Quiere controlar cómo nos ven los demás, quiere controlar el futuro, quiere controlar todos los resultados, pero esta es una tarea imposible, y cuanto más intentamos controlarlo todo, más nos resistimos a la vida misma. Una de las prácticas budistas más poderosas para disolver el ego es la meditación de la muerte. Puede sonar morboso, pero reflexionar sobre la impermanencia de la vida es en realidad un camino hacia la paz profunda. Cuando comprendes de verdad que nada dura para siempre, ni tu orgullo, ni tus posesiones, ni siquiera tu identidad, empiezas a ver lo que realmente importa. Las discusiones, las inseguridades y la necesidad de tener la razón, de repente parecen pequeñas frente a la vasta impermanencia de la vida. Piensa en la última vez que tuvo una discusión. ¿Estaba peleando porque realmente le importaba el tema? ¿O era su ego el que insistía en que no podía echarse atrás? Tenía más importancia tener razón que su paz interior. Ahora, imagine que hoy es su último día en la tierra. ¿Importaría todavía esa discusión? ¿Merecería la pena por su orgullo? Para poner esto en práctica, reflexione sobre un desacuerdo reciente o un momento de frustración. Pregúntese, ¿era mi necesidad de tener razón más importante que mi paz interior? La próxima vez que se encuentre atrapado en una resistencia impulsada por el ego, haga una pausa. Respire hondo. Recuérdese a sí mismo que dejar ir no significa perder, significa elegir la libertad sobre el control. Cuanto menos se resista a la vida, más fluirá a su favor. Séptimo, desapegarse de los resultados, fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Una de las mayores fuentes de sufrimiento es la ilusión de que podemos controlarlo todo. Creemos que si planificamos lo suficiente, nos preparamos lo suficiente o nos esforzamos lo suficiente, la vida se desarrollará exactamente como queremos. Pero no importa cuánto esfuerzo pongamos, el futuro siempre tendrá su propio camino. Buda enseñó que la verdadera libertad no viene de controlar la vida, sino de fluir con ella. Hay un antiguo concepto taoísta llamado Wu Wei, que se traduce como acción sin esfuerzo. No significa no hacer nada, sino permitir que las cosas sucedan de forma natural en lugar de forzarlas. Imagina un río. Si luchas contra la corriente te agotarás, pero si te relajas y te dejas llevar por la corriente, llegarás a tu destino con mucha menos dificultad. Así es la vida. Cuanto más presionas, más resistencia creas. Cuanto más permites, más fáciles resultan las cosas. Una famosa parábola budista ilustra esto a la perfección. Había una vez un granjero que perdió su caballo. Sus vecinos se compadecieron de él diciendo, ¡qué mala suerte! Pero el granjero simplemente respondió, quizás. Unos días después, el caballo perdido regresó, trayendo consigo varios caballos salvajes. Sus vecinos exclamaron, ¡qué gran fortuna! De nuevo, el granjero respondió, quizá. Poco después, su hijo intentó domar uno de los caballos salvajes y se rompió una pierna. Los vecinos volvieron a lamentar su desgracia, pero el granjero se limitó a decir, quizá. Más tarde llegaron al pueblo unos soldados para reclutar a todos los jóvenes para la guerra, pero su hijo se libró debido a su lesión. La lección es sencilla. Lo que hoy parece una maldición puede ser una bendición mañana. En lugar de intentar controlar constantemente los resultados, practique la rendición al proceso. Elija una cosa en su vida que le esté causando estrés en este momento. En lugar de forzar una solución, dé un paso atrás. Pregúntese,
¿Y si simplemente confiara en que la vida se desarrolla exactamente como debería? Respire en esa aceptación. Cuando deje de resistirse al flujo de la vida, se sorprenderá de lo fácil que las cosas se ponen en su sitio. 8. Perdonar para liberarse. El Buda dijo una vez que aferrarse a la ira es como aferrarse a un carbón ardiente, esperando que la otra persona salga herida, pero en realidad, el único que se quema es uno mismo. El peso del resentimiento no hace nada por aquellos que te han hecho daño, pero envenena tu paz, manteniéndote atrapado en el pasado. Si quieres la verdadera libertad, debes aprender a soltar las cadenas del rencor. Muchas personas malinterpretan el perdón, pensando que significa excusar el mal comportamiento o dejar que alguien se libre de culpa. Pero en el budismo, el perdón no se trata de la otra persona, se trata de ti. Se trata de elegir liberar la carga de la ira, no porque se lo merezcan, sino porque tú mereces la paz. Imagina que llevas una pesada mochila llena de piedras, cada una de las cuales representa un rencor, una traición, una herida del pasado. Cuanto más la llevas, más agotado te sientes. Pero, ¿qué pasa si la dejas en el suelo? Te sientes más ligero. Tu viaje se vuelve más fácil. El perdón es simplemente el acto de dejar ese peso. Hay una antigua práctica budista llamada metta, o meditación de la bondad amorosa, que ayuda a cultivar el perdón. Ahora mismo, piensa en una persona hacia la que sientes resentimiento. Puede parecerte imposible perdonarla por completo, pero no tienes por qué hacerlo. En su lugar, cierra los ojos, respira hondo y envíale simplemente un deseo silencioso de paz. No por su bien, sino por el tuyo. Al principio esto puede parecer difícil. Tu mente puede resistirse, pero con el tiempo empezarás a sentir que el peso de la ira se disuelve, y cuando eso suceda, comprenderás que el perdón no es un favor a otra persona, es el mayor regalo que puedes hacerte a ti mismo. La verdadera libertad no viene de aferrarse, sino de dejar ir. 9. Minimalismo de la mente. Simplifica para encontrar la paz. A menudo asociamos el minimalismo con ordenar nuestros hogares, deshacernos de las posesiones innecesarias y vivir con menos. Pero en el budismo, el verdadero minimalismo va más allá del mundo material. Es una práctica de la mente. Al igual que una habitación desordenada puede hacernos sentir abrumados e inquietos, una mente desordenada puede atraparnos en el estrés, la ansiedad y el pensamiento excesivo sin fin. El Buda enseñó que cuantos más apegos tengamos, más sufriremos. Esto no solo se aplica a las cosas físicas, sino también al bagaje mental, pensamientos negativos, emociones no resueltas, preocupaciones excesivas. Cuando la mente está saturada, no hay espacio para la claridad, no hay espacio para la paz. Estamos constantemente distraídos, reaccionando en lugar de vivir. Una de las mayores fuentes de desorden mental en la actualidad es el ruido digital. Las redes sociales, los ciclos de noticias, las notificaciones interminables, mantienen nuestras mentes sobreestimuladas, impidiéndonos estar plenamente presentes. Por eso muchos monjes budistas practican una especie de ayuno mental, limitando su exposición a distracciones innecesarias. En el mundo actual, esta práctica es más relevante que nunca. Imagínate que te despiertas y, en lugar de mirar inmediatamente el teléfono, respiras hondo y escuchas el silencio. Sin distracciones, sin ruidos externos, solo tú, en el momento presente. Durante un día, prueba una desintoxicación mental, sin redes sociales, sin conversaciones innecesarias, solo atención plena. Observa tus pensamientos sin juzgar. Deja de lado la necesidad de estar constantemente estimulado y permite que tu mente respire. Te sorprenderá lo ligero y despejado que te sientes. Cuando simplificas tu mente, simplificas tu vida. Y en esa simplicidad encontrarás la verdadera paz. 10. Meditación. La práctica de dejar ir cada día.
La meditación no consiste solo en relajarse. Es el mejor campo de entrenamiento para el desapego. Cada vez que te sientas en silencio, practicas el dejar ir. Dejas ir los pensamientos a medida que surgen. Dejas ir la tensión en tu cuerpo. Dejas ir la necesidad de controlar cada momento. El Buda solía comparar la mente con un mono salvaje, saltando de pensamiento en pensamiento, inquieto y desenfocado. La meditación es el proceso de domesticar a ese mono, no forzándolo a estar quieto, sino observándolo sin apego. Cuanto más te sientas con tus pensamientos, más te das cuenta de que son solo nubes pasajeras, no verdades absolutas. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de pensamientos, sino en los espacios entre ellos. Cuando meditas, creas esos espacios, momentos de quietud en los que todo se vuelve claro. Es en esos momentos cuando entiendes lo que realmente significa dejar ir. Ahora mismo, respira hondo. Inhala lentamente y mientras exhalas, imagina que liberas todo el estrés, la tensión y los apegos a los que te aferras. Hazlo durante solo 5 minutos cada día y empezarás a experimentar el verdadero poder de la meditación. Dejar ir no es algo que se haga una sola vez, es una práctica, una elección diaria y el camino hacia la libertad definitiva. Si estás listo para dejar ir y encontrar la verdadera libertad, comenta, me libero y confío a continuación. Hazle saber a tu subconsciente que has terminado de aferrarte a lo que ya no te sirve. Este es tu momento para entrar en paz, claridad y una forma de vida más ligera. Confía en el proceso, entrégate al flujo y observa cómo se transforma la vida cuando dejas de resistirte.